Pues estamos culminando la mitad del año, el Sí. año que generó tanta expectativa política en nuestro país y en el mundo, porque en esta ocasión se están realizando procesos electorales en infinidad de países de diferente corte político, en fin. Ha sido un año con una vida política muy intensa. Para nosotros había mucha expectativa y hemos cruzado ya la parte electoral, estamos cruzando la mitad del año justamente, terminándola. Y ya estamos más en la expectativa de cómo va a ser el siguiente gobierno. Y me parece a mí que lo que está haciendo la presidenta electa, o como todavía se le dice, la virtual presidenta electa, mientras no se le dé ya su acta definitiva, eh, es generar una expectativa alrededor de lo que va a ser su gobierno efectivamente. Y una manera de hacerlo es ir poniendo en los medios, en la mesa, los temas que serán prioritarios y serán de su interés, y a la vez, pues el equipo que la va a acompañar. Y creo que ahí hay digamos, un juego mediático interesante que genera esa expectativa, un primer grupo de 6 próximos secretarios de Estado, algunos de ellos esperados, otros no tanto. Se dijo que en ese momento se tenía que buscar darle respuesta a alguna incertidumbre que se generó a nivel internacional, particularmente en los mercados financieros, por las propuestas de la reforma, este otro elemento que acabas de comentar. Y ahora ya, pues, ya mostró su siguiente paquete de miembros, y creo que así pues se la va a ir llevando, porque eso es una manera pues de mantener viva la atención y la expectativa de la sociedad mexicana en el próximo gobierno, tomando en cuenta que tiene un peso muy fuerte pues la atención que se le presta al actual gobernante, ¿no? Al presidente de la República, que se las gasta solos para generar opinión y para marcar la agenda del país con todas sus mañaneras y sus comentarios diarios. Entonces me parece que ha sido un juego inteligente, y pues ya estaremos viendo el paquete completo, yo creo, en los próximos días. ¿Cuántos más faltan, Armando? Porque, bueno, van 12, ¿no? Y contando. Y como bien dices, hay una expectativa ahí constante, hay nombres que van, nombres que vienen. Se dice que estaría prácticamente heredándose el actual gabinete. Creo que algunos sí estamos viendo que están saliendo de algunas áreas, pero no precisamente que eran titulares, ahora ya van a ser titulares, algunos casos. ¿Cuántos más? Sí, faltan varios importantes, pero sí, no vamos ni siquiera a la mitad, ¿no? En el caso de los nombramientos del próximo gabinete. Los nombramientos claves son otros tantos, son alrededor Sí. de 24, ¿sí? 22, 24 secretarías o cargos de primer nivel, y ya después de eso pues se derivan el resto de las instituciones. Algo que va a generar expectativa, me parece a mí, no solamente es el otro tanto que falta, que pudieran ser secretarías dependiendo de la atención social de interés o no, sino cómo se va, qué tratamiento se le va a dar a los organismos públicos descentralizados. Porque entre las propuestas de los 100 puntos para la transformación que presenta Claudia Sheinbaum, se sostiene la idea del presidente López Obrador de que esos organismos hay que desaparecerlos, los organismos autónomos sobre todo, ¿no? Desde luego que los autónomos tienen un proceso de nombramiento que va paralelo a los de gobierno, pero también se ha hablado de la posibilidad de recortar organismos públicos descentralizados, o sea, dependencias, eh, digamos, que no forman parte directa del gabinete, pero que son parte de los ejercicios de gobierno. Yo digo que esto va a generar mucha expectativa, porque desde ahorita iremos viendo si se van a mantener, si se va a nombrar a personas que su trabajo va a ser liquidarlos, o si simplemente no se nombra a nadie. Esa es una expectativa que yo tendría sobre este tema. Efectivamente, forma parte de la propuesta la modificación del juego electoral en general, dentro de los cual se incluye
el cambio de la composición de los congresos, tanto el Congreso Federal como en los congresos estatales. Si me apego nuevamente a los 100 pasos que propone Claudia Sheinbaum para la transformación, que es retomar prácticamente de manera íntegra la propuesta que ya ha hecho el presidente López Obrador, ella ha sido muy clara y está por escrito, dice, la propuesta dice, propuestas y acciones de gobierno, la eliminación de 200 diputados federales, estamos hablando pero solamente plantea 200. Actualmente existen 300 plurinominales. No, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, perdón. Sí. Efectivamente, está planteando desaparecer los 200 plurinominales y 64 senadores que son los de la primera minoría y dejar exclusivamente los senadores que se eligen por voto de mayoría. Eso está directamente en el documento. Dice, de esta forma el Congreso Federal se conformaría de 300 diputados y 64 senadores. Es decir, 300 distritos de mayoría, el que ganó directo por voto ganó y el que no se quedó fuera. Si lo viéramos con la elección que acaba de pasar, pues prácticamente la oposición estaría borrada del Congreso, porque en esta elección, como llegó a suceder en otras épocas del país, pues prácticamente un solo partido ha ganado todos los directos. Y en el Senado pasaría exactamente lo mismo. Se presentarían fórmulas de parejas, la fórmula que gane serán los senadores y adiós las primeras minorías. Sí. Y se acabó. Eso sería la propuesta. Pero lo interesante es que además dice, se buscará que este principio también se aplique en la elección de congresos y gobiernos locales. Sí. Y habla de congresos y gobiernos locales. Qué interesante, ¿no? Está clarísimo. Cuando habla de gobiernos locales, pues uno debe entender que son los gobiernos estatales y los municipales, ¿no? Dice, serían los ayuntamientos, ¿no? Que son los que... exacto. Ajá. Y para completo dice, estableciendo parámetros poblacionales objetivos, que tiene que ver con esto que decías ahorita. Que la representación esté en función de la cantidad de personas a las que forman parte, pues, de un municipio, de un distrito, en fin, ¿no? De un estado, y que se fije el número de diputados locales, regidores y concejales en función de estos datos objetivos. Es decir, no solamente está planteando reducir los 500 a 300 federales, de 64 senadores, sino que plantea que todos los congresos estatales y los gobiernos locales, entiéndase, el gobierno del estado y municipios, modifiquen el número de sus representantes en función de la población. Se están haciendo algunas aproximaciones, como la que acabas de mencionar hace un rato, pero tendríamos que esperar a lo que resuelva finalmente el Congreso, en el entendido que lo que resuelva el Congreso Federal será un criterio, una referencia que los congresos de los estados pudieran seguir adelante o no. Eso está por verse, porque tiene finalmente la composición de los gobiernos locales y de los municipales, pues tiene que ser resolución del Congreso Estatal. Pero habría que esperar en esta lógica de un control absoluto por parte de Morena, que lo que suceda a nivel federal seguramente va a suceder en los estados. El partido que sea. Yo he expresado mi opinión en otras ocasiones en relación a la importancia de que, siendo la mexicana una sociedad plural, que se ha demostrado a lo largo de todo el siglo pasado, inclusive, y lo que va de es necesario, desde mi punto de vista, que las diferentes partes estén representadas, sobre todo en los órganos legislativos, es lo que yo creo. Y lo creo desde que luchábamos porque el PRI no tuviera toda y absoluta la representación que tenía en su momento. Y de alguna manera, pues, algunos fuimos partícipes de una manera u otra del ejercicio de exigir el reconocimiento de esa pluralidad, y fue cuando se abrió, primero había diputados de partido, se llamaban,
cuando solamente los partidos que eran como satélites del PRI se les daba chance de tener representación. Después ya se hizo en función de los votos, que es cuando surgen los plurinominales, que aunque no ganaras un distrito, el hecho de que tuvieras una votación representativa más allá de un cierto porcentaje en todo el país, te da derecho a tener representación. Desde mi punto de vista, eso debiera sostenerse, pero está clarísimo que la propuesta es que esto no. Entonces, todas las minorías van a quedar fuera. Todas las minorías que no tengan capacidad de ganar en un distrito de manera directa van a quedar fuera, o en una presidencia municipal de manera directa, van a quedar fuera del gobierno local. Y a mí me parece que eso, que en un primer momento puede decir, es que eso es lo representativo directo, a la larga genera tensiones y genera confrontaciones, porque va a haber un sector de la sociedad que se va a sentir excluido, como nos sentimos excluidos hace ya algunos ayeres, y que exigimos que se abriera este proceso, ¿no? Y bueno, a veces sucede que con la soga que ahorcas te pueden terminar ahorcando, entonces pues hay que ver ahorita, ¿no? El PRI lo hacía y ahora se la están aplicando. Pues se entregó todo, y si esas son las reglas del juego, con esas reglas del juego pueden tomar las decisiones que consideren. Así funciona. Si nos pusiéramos muy estrictos en términos de la composición social del país, pues la verdad es que en realidad la elección mostró que hay tres tercios que no son homogéneos los que están en este juego, ¿no? Hay un tercio mayor, que es el que no votó, porque votó el 60% de la población. Entonces, 40% es el tercio grande que no votó. Hay un tercio intermedio, que es el que obtiene esta mayoría de los votos emitidos. Y hay un tercio menor, que representa alrededor del 25% de la población, que abiertamente se expresó en contra de esa mayoría. Entonces, de acuerdo a las reglas del juego, es real y se puede hacer lo que las reglas dicen. Las reglas dicen que el que tiene la mayoría absoluta puede cambiar la Constitución y puede poner al país de cabeza si quiere. Pero también en términos de gobernabilidad, ¿no? Lo que le llaman autocontención política, se tiene que analizar si con esa medida de eliminar a todos los demás no se está dejando de fuera a una parte importante de la población. Y eso no lo sabremos hasta que ese sector de la población no se manifieste. Por lo pronto, pues así van a ser las cosas, ¿no? Lo son, lo han dicho los diputados que coordinan en el Congreso a la mayoría de Morena, lo han dicho con mucha claridad. Claro. Dicen, los vamos a escuchar, pero no hay marcha atrás. Es decir, la propuesta va a caminar y sabemos lo que significa cuando una propuesta en esta etapa se presenta pues desde el Ejecutivo, no se le mueve una coma. Entonces, lo más probable es que, no, lo segurísimo es que esto va a caminar. Pudiésemos haber pensado que dado que estamos en un cambio de gobierno, estas modificaciones legislativas hubiesen aguantado, digamos, al cambio de gobierno, aunque al final se sacaran tal cual. Sin embargo, ha habido una presión real desde Presidencia de la República incluso, de que esas reformas urgen y tienen que salir ya. Es decir, son propuesta, creación y producto de este gobierno. Y el actual gobernante quiere que salgan en este gobierno. Y yo creo que eso va a suceder, ¿no? Ahora, no hay contradicción, porque también hay quienes han pensado de que es que vamos a ver si Claudia rompe, pero ni de lejos, ¿no? Ni de lejos. Porque efectivamente, tanto en la tribuna de las campañas como en los documentos que ha presentado, y he estado haciendo mención a los 100 puntos para la transformación, que es el documento eje sobre el cual rige toda su propuesta, ahí incluye todo esto. Entonces, esa parte creo que no debe haber la menor duda. Ahora, lo que está en el fondo de discusión, más allá de las propuestas en concreto, es qué concepción, digamos, de democracia se tiene, porque aquí todo el mundo habla de democracia. Cuando la oposición dice es que se va a romper la democracia porque los diferentes no van a ser tomados en cuenta, la otra parte dice esta otra, ¿no?
Es que la mayoría ya decidió y lo democrático es la imposición de la voluntad de la mayoría. En ese sentido, las minorías ya no importan. Y esos son dos conceptos de democracia. La Que están democracia, dependiendo a quién le convenga, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, para algunos esta última mención que acabo de hacer es la tiranía de la mayoría. Si la mayoría se impone y las minorías no importan. La otro razonamiento es la regla del juego. La regla del juego te da posibilidad, pero toma en cuenta que la sociedad es más plural que tu mayoría. Efectivamente, ese 40% no, es ocioso querer pensar si jugaba para un lado o para el otro. No sabemos cómo se expresa políticamente, pero sabemos que ahí está. Hay una minoría que sí se expresó en las reglas del juego y exige que entonces haya la posibilidad. En otros tiempos se le llamaba el derecho de pataleo. Así, ya sé que me vas a mayoritear, pero tengo derecho. Dame la oportunidad de iniciar un proceso de convencimiento, porque a la larga te puedo convencer a ti o a la sociedad, pero si no tengo la tribuna, no tengo la posibilidad de convencer, porque tengo un razonamiento distinto. Ese es el otro concepto de la democracia, donde las minorías, aunque pierden la votación, tienen derecho a expresarse en la tribuna, en los espacios de contacto hacia la población. Estas dos concepciones están en este momento a discusión. La propuesta que presenta la presidenta electa lo llama reducir el costo de la democracia. Dice, y una vía sería, en primer lugar, reducir a la mitad el financiamiento ordinario de los partidos políticos y regular las aportaciones de las personas a los partidos y el ejercicio de estos recursos. Entiendo que esto de regular las aportaciones particulares existe, ¿no? Hay que recordar que cuando se decidió con la reforma del 76, si no me equivoco, que se decidió que debiera haber financiamiento público y no privado en las elecciones, era para cuidar pues la llegada de dineros extraños, de dinero negro, de lavado, etcétera, y que era mejor que con recursos públicos hubiera un control que, por cierto, a lo largo de los años se ha ido regulando cada vez más y se ha ido controlando cada vez más. Hoy prácticamente se está yendo a una propuesta híbrida, donde combinaría ambos elementos. Vamos a ver eso qué significa, ¿no? Yo pongo como contraste, en Estados Unidos es al revés, ahí los partidos políticos no ponen el dinero para la campaña. Quien pone el dinero para la campaña es el candidato, y el candidato busca financiamientos privados y donaciones para poder hacer su campaña, y eso es lícito. En México eso no ha sido lícito hasta ahora. Entonces, este es un primer cambio. Y el otro dice, se plantea transformar al Instituto Nacional Electoral para crear una institución electoral independiente que será la única autoridad administrativa electoral, la única. Y sus funciones absorberán las de los órganos públicos locales. O sea, esto que mencionamos ahorita van a desaparecer. Se acabaron los organismos públicos y el único que va a organizar la totalidad de los procesos de la República a nivel nacional, estatal y municipal va a ser el órgano nacional. Esa es la propuesta como idea general. Entiendo que en la medida en que se han ido haciendo concurrentes prácticamente la mayoría de las elecciones en el país, pues habrá años en los que tendrán mucho trabajo ese órgano nacional y habrá otros donde prácticamente su función será credencializar y dar seguimiento a los partidos, etcétera. Pero ya veremos cómo aplica la propuesta específica que se presente, ¿no? Y yo reitero lo que los propios diputados coordinadores de Morena han dicho. Los vamos a escuchar, pero no hay marcha atrás. O sea, no va a haber... No, ya lo dijeron, ¿no? Sí, ya lo dijeron, lo han dicho varias veces. Y efectivamente el argumento es, la población nos dio el mandato. Y como nos dio el mandato, estamos obligados, pero también sabemos que hay un mandato supremo. Y entonces ese también pesa, eso no lo podemos obviar. Así ha estado funcionando. Recordemos que incluso hubo iniciativas de reformas constitucionales que no pasaron en algún momento porque la oposición pudo impedirlo, digamos, o bloquearlo, pero también fue esa actitud, según el propio argumento opositor, de que no hubo voluntad ni siquiera de moverle algo a las propuestas a pesar del debate
parlamentario. Entonces, si no se le movía nada cuando no se tenía la mayoría absoluta, ahorita que se tiene es muy probable que eso suceda, ¿no? Solamente agregaría, para efectos de esto, de que qué tan representativo va a ser los órganos electorales o autónomos, que también se está proponiendo que tanto consejeros electorales como magistrados sean electos por voto popular, lo mismo que sucede para el Poder Judicial. Y eso pues, puede abrirse a toda una interpretación, ¿no? Vamos a esperar. En ese sentido, sí, yo esperaría que, sabemos que no es permanente la situación política, siempre cambia, pues, habrá de cambiar posteriormente y veremos los efectos de las reformas de ahora, ¿no? Que efectivamente creo que el gabinete se va conformando con un acuerdo entre presidente saliente y presidente entrante, porque están repitiendo algunos miembros del gabinete actual y hay personas muy ligadas a Claudia que estuvieron con ellas en el gobierno de la Ciudad de México y que están perfectamente probadas, que estuvieron con ella coordinándole los temas en la campaña, como el caso de Verdeguer para el tema agropecuario, y que son gente muy, muy ligada ahí. Entonces veo esa combinación que esperemos que finalmente pueda ser un equipo estable, ¿no? de gobierno. Las opiniones vertidas en este programa